Shalom y muchas bendiciones. Que el Eterno derrame sobre sus vidas todo lo que tenga bien entregarles y prospere todo lo que ustedes emprendan. En este tema, en este día de hoy, quisiera tratar algo referente a lo que es la escritura como tal. El hombre tiene varias opciones, o dos opciones. Una, cuando recibe un mensaje, tiene la opción de obedecer o tiene la opción de rechazar ese mensaje. Pero existe un tercer camino, ese camino donde el hombre sigue su propia interpretación y hace una versión propia de la palabra y de la escritura que está escuchando. Me refiero a esas personas que toman citas bíblicas y establecen sus propias creencias. De allí que han salido diferentes religiones de acuerdo a la interpretación que le han dado a la escritura. En función de eso, no solamente transitan su vida, sino que también transmiten a otros lo que ellos han interpretado. Entonces es importante saber de dónde realmente viene la escritura, entender que la escritura tiene, el Eterno entregó una palabra, entregó las explicaciones de esa palabra y son cosas que nosotros deberíamos saber. Nosotros no estamos capacitados para sacar de la escritura textos e interpretarlos y hacer de esos entonces normas, reglamentos, hacer de eso y decir que son de la escritura. De allí que existe lo que es el Yetzer Hará vestido de bondad y que lamentablemente consciente o inconscientemente personas han creado religiones o han creado líneas de pensamiento basados en su propia interpretación y no en lo que el Eterno realmente entregó. La Torá, que es la escritura, significa voluntad del Eterno. Son las instrucciones que el Eterno nos dejó y si nosotros queremos demostrarle nuestro amor, si nosotros queremos demostrarle nuestro agradecimiento por todo lo que el Eterno nos ha dado, entonces deberíamos obedecer su palabra y no lo que los hombres nos han implantado desde generación en generación. Aparte de que obedecer al Eterno es lo único que nos va a traer tranquilidad interna, paz interior a todo el ser humano y representa el hecho de obedecerle la mayor bendición que una persona puede tener sobre esta tierra, que es la paz, que es que su mundo interior esté tranquilo. Usted puede tener muchos bienes materiales, usted puede tener muchas riquezas, usted puede tener todo lo que este mundo puede ofrecer, pero dentro de su interior vive angustiado, vive estresado, vive enfermo, entonces no puede disfrutar esos beneficios que tiene en la parte económica porque interiormente no se encuentra bien, interiormente no tiene paz. La verdadera felicidad en este mundo terrenal, es la paz interna. Cuando usted está claro que usted está trabajando dentro de su mundo interior, cuando usted está claro que está siguiendo una palabra verdadera y que a pesar de que tiene momentos difíciles y pruebas, esa paz no se va, porque sabe en quién está cimentada su vida, que es en la roca, que es en el Eterno y que es en su palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la voluntad del Eterno? Hay que estudiar, tenemos que estudiarla. Así como nosotros nos preparamos para ser médicos, para ser enfermeros, para ser ingenieros, es necesario estudiar la escritura. Y cuando estudiamos en lo secular para sacar una carrera, lo hacemos con personas que están capacitados para ello. De igual manera es la escritura. La escritura fue dada y hay personas, sabios, que se capacitaron para enseñarla, para instruir acerca de esa palabra que el Eterno entregó de generación en generación, se ha ido transmitiendo tal cual como el Eterno la entregó. No solamente de forma teórica, sino que también se ha enseñado de manera práctica. Porque imagínense, un rabino hablaba de este caso, un robot X, ¿verdad? Que ha sido preparado para estudiar. Ese robot, usted le da un montón de libros de medicina y ese robot aplica
para todas las evaluaciones que tiene que ver como un graduado en medicina, como un médico, y ese robot aplica el examen, aprueba y se gradúa de médico. Pero ese robot nunca estuvo en la práctica, nunca hizo práctica de nada. Entonces, cuando se presenta un cuerpo, un ser humano, que él tiene que explorar, que él tiene que operar, que él tiene que... no sabe dónde queda el riñón, dónde queda el estómago, dónde queda el pulmón, dónde queda el hígado, no conoce los miembros. Tiene la parte teórica, pero no conoce la parte práctica. Entonces, no está capacitado para ejercer una operación. De igual manera pasa con la escritura. Desde que la palabra fue entregada, primeramente, Abraham recibió instrucciones de parte del Eterno. Abraham se las transmitió a Isaac. Isaac se las transmitió a Jacob. Y Jacob se la transmitió a sus hijos, ¿verdad? Que fueron 12, que son los que conforman la tribu de Israel. ¿Cuándo se conformó este pueblo o cuándo fue llamado pueblo como tal? Cuando salió de Egipto. Entonces, desde la creación hasta el tiempo de la salida de la esclavitud de Egipto, posterior a la esclavitud, se entregó entonces la Torá, se entregó la escritura. Dice la palabra en Éxodo 24:12 de la siguiente manera. Entonces el Eterno dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra. Te daré la ley y mandamientos que yo he escrito para enseñarlos. Ahora fíjese bien en la pantalla, dice tablas de piedra y se refiere a la Torá escrita. La ley tiene que ver con la Torá oral y mandamientos tiene que ver con la alajá, que he escrito para enseñarlos. Quiere decir que el Eterno entregó no solo la Torá escrita, entregó Torá oral, como su palabra lo dice, de forma oral. Esa Torá oral son las explicaciones de todos los mandamientos que el Eterno entregó. Y posteriormente dice que también entregó alajá, que es la forma como se van a aplicar esos mandamientos, esa Torá oral, de acuerdo a la época, de acuerdo al entorno que se esté viviendo en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo el pueblo cuando estaba en el desierto que el pueblo cuando entró a la tierra prometida. Entonces, esas alajá cambiaron cuando el pueblo entró a la tierra prometida, pero ni la Torá oral ni la Torá escrita cambiaron. La Torá escrita es lo que nosotros recibimos en lo que es la Biblia, lo que llaman los 10 mandamientos y toda la historia que está escrita dentro de esa Biblia que nosotros tenemos, versión Reina Valera, versión XY, ¿verdad? La Biblia textual y así diferentes versiones que han salido con respecto a la escritura. Pero la Torá oral no la tenemos. La Torá oral no es algo que nosotros tuvimos acceso. ¿Por qué? Porque a quien el Eterno le entregó esa palabra fue a Moisés. Y Moisés la transmitió a su pueblo, a los ancianos, a todo su pueblo, y no solo se transmitió de forma oral, se transmitió de forma práctica. Es decir, se ejecutaban los mandamientos y se hacía, mira, aquí se hace esto, se hace así, se hace así. Por ejemplo, algo que es muy debatido dentro de las iglesias estos días, y es el cuarto mandamiento. La gente dice, ajá, ahí está el cuarto mandamiento que dice que debemos de guardar el Shabbat. Ahí lo dice que lo tenemos que guardar. No, que si es de la ley, no, que si no es para nosotros. Ahí lo dice la palabra. Y la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis está vigente. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces, ¿cómo guardamos ese Shabbat? ¿Cómo guardamos ese día de reposo? Porque hay personas que han interpretado la escritura y dicen, no lo vamos a guardar, y como lo vamos a guardar, entonces vamos a ayunar, nos vamos a afligir, nos vamos XY. Otro grupo hace otro tipo de actividades, pero en realidad, quien tiene el origen donde se explicó
cómo se hacía el Shabbat, está dentro de lo que es la Torah oral. Entonces, si nosotros queremos aprender cómo se ejecuta ese mandamiento, tenemos que ir a aquellas personas que han recibido el mandamiento desde Moisés, que lo transmitieron de generación en generación y que lo han practicado por milenios. Por muchos años han practicado el Shabbat. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que aprender? Con aquellas personas, maestros, rabinos, especialistas, pueblo, ¿verdad?, que lo han practicado. Nosotros no podemos decir, no, porque yo lo voy a practicar a mi manera, porque entonces eso sería tener tu propia versión de la escritura. Y la escritura y la verdad es una sola, no hay más. Entonces, si hay una sola escritura, hay una sola interpretación de la escritura, entonces tenemos que estar claros hacia dónde tenemos que buscar. Las palabras fueron transmitidas desde Moisés y con el tiempo la halajá se fue adaptando de acuerdo a la evolución de las cosas. Por ejemplo, en el caso del Shabbat siempre nos han preguntado, mira, ¿por qué se encienden 2 velas? Porque el Eterno así lo demandó. En ese entonces no existían las velas, existía el aceite. Entonces las luminarias se encendían con aceite, no con velas. Posteriormente, salieron las velas, entonces se permite hacerlas con velas. No hay ningún problema porque la escritura dice 2 luminarias. Y así sucesivamente, el pueblo de Israel que tiene cómo se ejecutan los mandamientos son las personas que nos pueden enseñar directamente desde el original cómo entonces tenemos que aplicar los mandamientos. Si estudiamos fuera de la perspectiva hebrea, no vamos a entender los mandamientos, porque la Torá escrita sin la Torá oral es muy difícil ponerla en práctica. Vamos a hacer versiones propias. Posterior a que el pueblo se conformó, a que estuvo en Israel y en el tiempo en el que Mesías se presenta, es necesario también aclarar que el Mesías no vino a destruir la Torá. El Mesías vino, cuando el Mesías vino y se presentó al pueblo de Israel, vino con la intención de resaltar el espíritu de la Torá. Me explico. A veces se crean demasiadas normas que hacen tan inflexible el camino del Eterno que las personas no lo pueden seguir. Una norma por aquí, una norma por allá, mira, no cuides, hagas, no hagas, casi siempre no hagas, no hables, no camines, no te vistas, casi siempre es no tomes, no hagas, no, casi siempre es no. Entonces, en ese entonces, los rabinos, para ese momento que el Mesías se presentó, habían establecido demasiados cercos, demasiadas normas que invalidaban la Torá. No es que la Torá no se estaba fuera de tiempo, no, era que lamentablemente los rabinos, por querer salvaguardar al pueblo, porque estaban los griegos, estaban los romanos, estaban todo este poco de gentiles dentro del pueblo donde también se convivía, y todo un escenario político que sería tema de otra enseñanza. En ese momento entonces había que tratar de mantener al pueblo lo más recto posible, lo más apegado a la escritura posible, y que no fueran a perder su identidad como pueblo del Eterno. Entonces, cuando el Mesías se presenta, se encuentran con parte de este entorno, con todas estas normas, y el Mesías lo que trata es de resaltar la compasión, la empatía, la misericordia, la bondad, porque es necesario que se haga esto, pero también es necesario que se haga lo otro. Entonces, todos esos mandamientos o reglas inflexibles, estrictas y rígidas hacían que la verdadera Torá se fuera como una carga pesada
difícil de llevar. Por eso él dice, tomen mi yugo, que mi yugo es fácil. No es que el yugo era contrario a la Torá, porque él mismo dice, yo vine a enseñar lo que mi padre dice, lo que mi padre me enseñó. Y el Eterno ya le entregó como padre a Moisés la Torá. Y el Mesías, como buen rabino, la estudió desde muy pequeño, como hacen en Israel el que se dedica a estudiar la escritura y a prepararse como rabino dentro de lo que es el estudio de la palabra. Entonces, la idea era que ellos no perdieran la identidad y por esa razón el Mesías vino a resaltar la palabra, la esencia, el espíritu de la palabra. Dice la escritura en Deuteronomio 4:39 de la siguiente manera: conoce pues y lleva a tu corazón que el Eterno es el Elohim de arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, y no hay otro. También dice en Deuteronomio 26:16: el Eterno tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. De allí que cuando alguien practica los mandamientos de manera mecánica, sin involucrar el corazón, entonces a eso nosotros lo calificamos o lo llamamos, ese es un religioso. Así le decimos que era. Por eso en ese entonces, cuando en el pueblo los rabinos y las autoridades practicaban los mandamientos de manera rigurosa, entonces se le llamaba que eran personas religiosas al término de nosotros hoy en día, ¿no? Que este es muy religioso. No, porque esta persona trata de cuidarse en de tal situación. Ah, no, lo que pasa es que este es muy religioso. No, en realidad es el término que le hemos dado, pero es que realizar los mandamientos y practicarlos de manera mecánica no es lo que el Eterno demanda, porque precisamente ahí lo dice la palabra. Dice que pongas por obra los mandamientos que yo te estoy entregando, pero lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué vino a hacer el Mesías? A que no dejes de hacer esto, pero aplica tu corazón, lleva tu corazón en esa palabra y la pones en práctica. Entonces vemos que existen dos tipos de personas: aquel que hace las cosas, que va a la congregación, que presta un servicio, que canta, que enseña inclusive, pero lo hace de manera mecánica, va al servicio de oración, va al servicio los domingos, se regresa a su casa y sigue transitando su vida de la misma manera, sin ningún cambio interno, sin ningún crecimiento. Entonces esa persona toma de la escritura, de su propia, de lo que recibe, y saca su propia versión de la escritura, comportándose de manera mecánica, de manera, digamos, religiosa, yendo y viniendo a la congregación, pero sin presentar cambios internos. Y está la otra persona que todo es el corazón. Todo es el corazón. Mira, esto lo hago porque es de corazón para el Señor. Pero no estudian, no buscan, no aprenden, no practican los mandamientos, sino que se van comportando y haciendo buenas obras, pero sin un conocimiento previo, sino porque ellas tienen un buen corazón y son personas que bondadosas y compasivas y empáticas. Entonces piensan que por ser buenas personas ya tienen el cielo ganado. Y estas otras personas piensan porque cantan, porque enseñan, predican, o llevan la palabra, o evangelizan, entonces, o van a la congregación todos los domingos, o ejercen cualquier don, entonces también creen que tienen el cielo ganado. Entonces, estos dos tipos de personas que vemos aquí, aquella que va a la congregación y cumple, entre comillas, mandamientos, pero cuando sale tiene envidia, tiene lujuria, tiene enojo, tiene celo, tiene orgullo, tiene resentimiento en su corazón. Entonces no está reflejando realmente al Eterno. Está más bien de manera religiosa asistiendo a la congregación y cumpliendo con una función, pero
interiormente no es nada. Y el otro, que es una buena persona, que hace bien, entonces se autojustifica al punto que tal vez ni siquiera pida perdón por las cosas que hace, porque dice, mira, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no ofendo a nadie. Entonces, pues que dirá, no tengo a quién ni por qué pedirle perdón a nadie, porque yo no le hago mal a nadie. Ambos casos están sacando su propia versión de la escritura y según esa versión están transitando. No están obedeciendo realmente lo que dice la palabra. Y no es por desmeritar lo que uno haga o lo que el otro haga. Pero como decía el Mesías, fíjense lo que dice la palabra en Lucas 11:42. Dice así: mas hay de vosotros, fariseos, que dais el diezmo por la menta, por la ruda y por todo tipo de hortaliza, pero habéis descuidado la justicia, el amor por el eterno. Esto es lo que debías haber hecho primero, sin pasar por alto lo otro. Entonces fíjese que el Eterno mismo, el mismo Mesías lo dijo. Le dijo, ay de vosotros. Es verdad, es importante entregar el diezmo de la menta, del comino, de la hortaliza. Es verdad, tienes que hacer esto. Pero antes de entregar esto, tienes que actuar con bondad, con misericordia. Tienes que actuar con amor, con justicia. Entonces, actúa con amor y con justicia, pero no dejes de hacer lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque ambas cosas son combinables. La versión del Eterno combina las dos cosas. Combina el mandamiento, llevarlo al corazón y aplicarlo con empatía, con amor, con afecto, con bondad, con compasión, con mansedumbre, no con religiosidad. Solo mecánicamente cumplimos los mandamientos porque hay que cumplirlos y ya, sin llevarlo primeramente al corazón. ¿Qué dice la palabra en Miqueas 6:8? Oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que tiene propósito, lo que el Eterno pide de ti. Solamente cumplas mis mandamientos, amar la bondad y que camines con humildad ante Él. Entonces, se trata de, primero, conocer la voluntad del Eterno. Segundo, estudiarla. Tercero, estudiarla, pero dentro de su contexto original, hacia aquellas personas que la han recibido durante generaciones y generaciones. El mismo Pablo decía en Romanos 3:1 y 2, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. Primero, ciertamente, en que les fue dada la palabra del Eterno. Entonces ya sabemos por la Escritura, lo dijo Pablo, lo vivió el Mesías, lo leemos en los primeros libros de la Escritura, a quién se le fue otorgada y entregada la Escritura, al pueblo de Israel, a Moisés. Y durante todo ese tiempo la fueron transmitiendo de generación en generación, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros la recibimos hace algunos años. Nosotros no tenemos esa perspectiva hebrea que nos enseñara realmente cómo era la Escritura. Entonces, ¿qué es nuestro deber? Estudiar la Escritura bajo la perspectiva apropiada, con los lentes hebreos, porque esos lentes, esa cultura, es la que nos va a decir realmente qué fue lo que el Eterno nos dio, cómo es que realmente se ejecutan los mandamientos, y dejar de estar sacando religiones y versiones propias de lo que dice la palabra. Con respecto al estudio, es importante saber que decimos que vamos a estudiar conforme a la perspectiva hebrea, pero que tenemos que buscar o encontrar un maestro, alguien que nos muestre, que nos abra la Escritura según sus fuentes originales y sus fuentes fidedignas, y no estar sacando desde nuestro propio pensamiento, juicio, o estar desechando, diciendo, no, yo desecho lo malo, tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿En función de qué? ¿En función de qué si no sabemos ni conocemos la Escritura desde su original? Esa es la raíz hacia donde nosotros tenemos que ir, hacia el
pueblo de Israel, que fue el que recibió la escritura. Dice un rabino llamado Abraham Twersky la siguiente palabra: cuando buscamos la verdad en ella, la escritura, la encontramos a condición de que nuestra búsqueda sea sincera. Si existen intereses personales, conscientes o inconscientes, entonces podemos, a sabiendas o no, estar distorsionando la Torá para servir a nuestros propios intereses. Entonces, fíjese, él dice que nosotros podemos interpretar la Torá a nuestros propios intereses. Por eso necesitamos de un maestro que nos abra la escritura y nos muestre el camino. Porque el que no es estudiado, entonces estaríamos como aquel robot que lee la escritura de manera literal, pero no sabe cómo aplicarla. A la hora de ver algo, de tener una situación en la cual debería aplicar una palabra, no sabe porque no lo vivió de forma práctica. Entonces, es lo que nos dice el rabino: tendemos a distorsionar la escritura porque no entendemos su contexto hebreo original. Por ejemplo, fíjese lo que dice la escritura en 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué hemos escuchado acerca de esta cita? Que la mujer no se le puede negar al hombre nunca. Nunca, siempre que el hombre quiera tener relaciones íntimas con la mujer, tiene que tenerlas porque si no le sacan esta palabra. Que tu cuerpo no es tu cuerpo, que tu cuerpo es mío, que mi cuerpo no es mi cuerpo, sino que mi cuerpo es tuyo. Entonces violentan el sentimiento, la emotividad, la afectividad. De pronto toman a la mujer y tienen actos de violación, la abusan. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tu cuerpo no es tu cuerpo, sino que es mío. Entonces han distorsionado esta cita para abusar del cuerpo de una persona, así sea su esposa, y indiferentemente las condiciones que sean. Una relación íntima tiene que ser un acuerdo entre los dos. No es obligación. No es que yo te tomo como la canción de Kiara. Sin pensarlo dos veces te agarré y te tiré. O sea, no es así. Esta cita está distorsionada. ¿Por qué? Porque no se conoce el entorno ni la cultura. No se conoce el espíritu de la palabra. Entonces las mujeres lo que hacen es salir corriendo. No quieren escuchar la escritura porque lamentablemente le han mostrado una palabra incorrecta, distorsionada. Otra escritura la vemos en 1 Corintios 7:12. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Entonces, han utilizado esta cita, ¿verdad?, para obligar a personas o a matrimonios que son disfuncionales a mantenerse casados, aunque dentro de la casa no exista ningún matrimonio. No porque tu marido se santifica en la mujer y el marido golpeando a la mujer, abusando de la mujer, no atendiendo a la esposa. Pero la escritura dice que si el marido no se quiere ir, entonces no lo abandone. Han distorsionado la escritura porque eso no es lo que significa, o eso no es apropiado dentro de la escritura. No, que el divorcio lo estableció Moisés, sí, por la dureza del corazón, pero existe. Dicen por ahí que el divorcio es la bendición del matrimonio, porque un matrimonio que no funciona, entonces tiene que lamentablemente divorciarse. Porque así está establecido. Eso no es ningún pecado, ni nadie se va a ir para el infierno porque usted se divorció. No es así. Esos son
versiones propias de la escritura que han sacado los hombres y las diferentes religiones para mantener conflictos y mantener XY en la sociedad. Pero no es así. Porque incluso dice la escritura más adelante de esa cita, pero si el incrédulo se separa, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado el Eterno. Entonces, si no hay una situación de paz, si no hay una situación que se separe, dice la escritura, no estamos ni sujetos a servidumbre, ni a maltrato, ni a abuso, ni a nada, ni a semejante caso, porque a paz nos llamó el Eterno. Dice Deuteronomio 16:19, no torcerás el juicio, no reconocerás rostros, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. También dice Proverbios 17:23, el malvado recibe el soborno bajo cuerda para torcer el curso de la justicia. Cuando la Torá en esta cita está condenando, literalmente está condenando el soborno, al soborno dentro de un juez natural, dentro de un juez en un tribunal, frente a una sentencia o frente a algún caso, una situación que tenga que juzgar. Eso está perfecto. Pero también se refiere al juez interno que nosotros tenemos. A veces nosotros, sin querer, sobornamos nuestra conciencia. Nosotros mismos, cuando la situación nos incomoda, entonces nosotros vamos sobornando a ese juez porque esta situación no nos agrada. Entonces buscamos en la escritura textos que nos permitan comportarnos de la manera que nosotros queremos y hacer lo que no es apropiado. ¿Qué hacemos? Sobornamos nuestra conciencia. Buscamos citas que nos apoyen en lo que nosotros queremos hacer, que el Eterno no nos ha encomendado y que sabemos que no es del agrado del Eterno, pero nosotros nos autosobornamos, nos autodecimos, conversamos con esa conciencia y la convencemos. Entonces está prohibido el soborno tanto al tribunal secular, al tribunal normal, como autosobornarnos y justificar aquellas cosas que queremos hacer usando la escritura, mal interpretando la escritura. Entonces allí vemos que cuando hacemos este tipo de soborno, estamos también sacando una versión propia de la escritura y pensamos que estamos haciendo la voluntad del Eterno, cuando nosotros mismos le estamos pagando a ese juez interno con textos bíblicos para hacer o para que emita un veredicto a nuestro favor. Y eso es totalmente incorrecto y fuera de la escritura. Por eso la escritura nos dice en 2 Corintios 10:5 que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia al Mesías, que destruyamos los razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno. ¿Por qué? Porque seguimos nuestra propia versión cuando elegimos partes de la escritura que me agradan, porque no me sacan de mi zona de confort, no me sacan de mi comodidad, sino que me exigen un comportamiento. Entonces, ese comportamiento que la palabra me está demandando me genera conflictos internos, conflictos religiosos, conflictos familiares, conflictos teológicos, y esa es la parte que a la persona no nos gusta. Esa es la parte que no nos gusta. Entonces terminamos sobornando nuestra conciencia para no obedecer. Porque la palabra tiene, según yo, que encajar con mi estructura de pensamiento. La escritura no va a encajar con tu estructura de pensamiento. La estructura encaja con la estructura de pensamiento del Eterno. Y lo más triste del caso es que lo que el Eterno nos establece es para nuestra bendición, pero no lo entendemos. Pensamos que nuestros propios pensamientos, esos son los que nos van a bendecir y eso nos van a traer prosperidad. Pues no, es la palabra la que bendice, es obedecer al Eterno de corazón, con conocimiento. Porque si usted no tiene conocimiento de la escritura, ¿qué es lo que va a obedecer?
No puede obedecer lo que usted no conoce. Entonces, cuando escogemos con pinza de la Escritura lo que nos conviene, no estamos recibiendo la voluntad del Eterno de manera íntegra. Y como consecuencia, tampoco vamos a cumplir el propósito de convertir nuestra alma ni de transformar nuestro hombre interior. Por ejemplo, otro ejemplo que vemos en la actualidad es el hecho de que las personas están celebrando las convocatorias bíblicas. Pero, ¿qué sucede? Las celebran como ellos creen, como ellos quieren y respetando las instrucciones realmente que el Eterno dejó. El Eterno es un padre de orden. Nosotros en nuestra casa nos gusta tener orden, pues el Eterno es un Señor de orden que necesita y quiere tener orden en su casa. Las convocatorias tienen su orden, tienen su forma de hacerse. Entonces lo importante no es, no, porque es que yo lo hago de corazón, porque ese es el de buen corazón, no, porque lo importante es la intención del corazón. No, existe un orden, existe una forma de celebrar cada convocatoria. Usted no puede estar inventando elementos, inventando ceder, inventando servicios diferentes al servicio que ya se estableció. Porque el Eterno dejó dentro de la Torah ahora las explicaciones de esa escritura y de ese mandamiento, comenzando por el Shabbat y por cada una de las convocatorias que existe. Entonces es como el que se presenta a cantar, pero no tiene el talento. No, porque yo lo hago de corazón. No funciona así. No funciona así dentro del Eterno. Dentro de la escritura no funciona así. Usted tiene que tener el talento para poder ejercer un don. Usted tiene que tener un don para poder ejercer una función. Entonces, todo acto que nosotros tengamos debe estar alineado a los principios del Eterno y ejecutados con un corazón íntegro, con un corazón sincero, no que busca la honra del hombre, sino que busca la honra del Eterno. Por eso, el verdadero amor al Eterno demanda compromiso. Frente a la voluntad del Eterno se necesita tener compromiso de fidelidad, de no cambiar las formas en que el Eterno ha entregado su palabra. Compromiso al Eterno de santificarse cada día, de que aunque tengas que cambiar tu manera de caminar como lo vienes haciendo, lo haces porque lo amas, porque tienes la necesidad de obedecerle, porque quieres realmente hacer su voluntad. Dice la escritura en Deuteronomio 30, 19. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Una persona comprometida es aquella que anula su voluntad frente a la voluntad del Eterno. Aquel que es capaz de renunciar a sus propios deseos, a sus planes personales, cuando estos planes son opuestos al plan que el Eterno tiene. Esa acción es lo que define a un creyente como temeroso del Eterno, que alcanza obviamente niveles de espiritualidad, niveles de fe, cuando entiende que el camino que está transitando no es correcto conforme al principio que el Eterno le está mostrando en ese momento, y que lo que el Eterno estableció para esa persona es lo mejor para su vida. Porque si el Eterno fue el que nos creó, si el Eterno es el que nos da vida a cada segundo, si el Eterno es el que nos da todo y Él nos dice camina por la derecha, no es para hacernos mal, es para seguirnos bendiciendo, es para seguirnos dando, es porque ese es el camino apropiado, es porque eso es lo mejor para nosotros. Entonces es necesario asumir la verdad con honestidad, asumir la verdad con integridad para adaptar ese camino que nosotros venimos transitando al camino que el Eterno nos está proponiendo. Inclusive, como lo dije antes, aunque la respuesta del Eterno, aunque el camino que el Eterno nos está otorgando no sea de nuestro agrado, pero sabemos y tenemos fe completa que siempre será lo mejor para nosotros. Shalom.